Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas positivas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama y segundas oportunidades del fascinante universo de las series turcas. Y no cualquier serie, sino aquellas que nos roban el aliento con historias de amor que resurgen de las cenizas, donde el destino parece empeñado en juntar a almas que por una u otra razón se separaron. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, personajes complejos y emociones a flor de piel. Si son amantes de las telenovelas turcas tanto como yo, o si simplemente buscan una nueva adicción televisiva, este es su lugar. Y antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers sin control, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde exploraremos más joyas ocultas de la televisión turca y otros temas que sé que les encantarán. Ahora sí, manos a la obra y que comience el maratón de emociones. Vamos a empezar con una serie que, en lo personal, me dejó marcada por la intensidad de sus personajes y la complejidad de su trama, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Sé que muchos ya la han visto, pero es que es imposible hablar de segundas oportunidades sin mencionarla. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat es un claro ejemplo de cómo el amor puede renacer incluso después de haber sido enterrado bajo capas de orgullo, malentendidos y decisiones difíciles. Recordemos que Eda, una florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, ve cómo su beca se esfuma gracias a la empresa de Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo y apodado el Robot. Obligados a fingir un romance para conseguir sus propios objetivos, Eda y Serkan se enamoran perdidamente. Pero como en toda buena telenovela turca, el camino hacia la felicidad no es fácil. Secretos del pasado, intrigas familiares y la propia personalidad de Serkan, tan hermética y controladora, ponen a prueba su relación una y otra vez. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es precisamente esa montaña rusa de emociones. Vemos cómo Eda y Serkan se aman con locura, pero también cómo se hieren profundamente. Y a pesar de todo, el destino insiste en cruzarlos de nuevo, ofreciéndoles una segunda oportunidad para reconstruir su amor. ¿Lograrán superar sus diferencias y construir un futuro juntos? Tendrán que verla para descubrirlo, pero les aseguro que no se arrepentirán. Además, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, lo que hace que cada escena sea aún más cautivadora. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que combina el romance con un toque de drama familiar y secretos oscuros, İstanbul Helin, o Novia de Estambul. Esta serie, inspirada en una historia real, nos presenta a Süreyya, una joven cantante huérfana que se enamora de Faruk, el hijo mayor de una poderosa y tradicional familia de Bursa. Su amor, desde el principio, se enfrenta a la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, que tiene sus propios planes para el futuro de sus hijos. Süreyya, una mujer moderna e independiente, choca constantemente con las costumbres y tradiciones de la familia Boran, creando tensiones y conflictos constantes. A medida que avanza la historia, descubrimos secretos del pasado que amenazan con destruir la familia y el matrimonio de Süreyya y Faruk. Uno de los puntos fuertes de esta serie es precisamente la evolución de los personajes. Vemos cómo Süreyya se adapta a su nueva vida, aprendiendo a amar y respetar a su nueva familia, mientras que Faruk lucha por equilibrar sus sentimientos por Süreyya con las expectativas de su madre. Y aunque su amor parece inquebrantable, las circunstancias los obligan a separarse en algún momento. Pero como estamos hablando de segundas oportunidades, no les sorprenderá saber que el destino vuelve a unirlos, permitiéndoles sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos, esta vez con mayor madurez y comprensión. Novia de Estambul es una serie que te atrapa desde el primer momento con una historia conmovedora, personajes entrañables y un mensaje inspirador sobre el poder del amor y la familia. Siguiendo con este recorrido por las series turcas que nos hacen suspirar, no puedo dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama romántico con tintes trágicos que explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter no está enamorada de Adnan, sino que busca en el matrimonio una forma de escapar de su pasado y asegurar su futuro.
La llegada de Biter a la mansión Ziyagil revoluciona la vida de todos, especialmente la de Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible que los lleva a iniciar un romance prohibido. Este amor clandestino tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados, desencadenando una serie de eventos trágicos que culminan en un final impactante. Aunque Amor prohibido no es exactamente una historia de segundas oportunidades en el sentido tradicional, sí que explora la posibilidad de redención y la búsqueda de la felicidad, incluso en medio del caos y la desesperación. Los personajes de Biter y Belul, a pesar de sus errores y debilidades, intentan encontrar una salida a su situación, buscando una segunda oportunidad para amar y ser amados. La serie es una verdadera obra maestra, con una trama intrigante, personajes complejos y una puesta en escena impecable. Si les gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama y tragedia, Amor prohibido es una serie que no se pueden perder. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina el romance con la comedia y un toque de intriga, Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Sanem aspira a convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero se siente atrapada en su vida cotidiana. Un día, Sanem se ve obligada a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Candibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que ha viajado por todo el mundo. Entre Sanem y Can surge una atracción inmediata, pero su relación se ve complicada por una serie de malentendidos, intrigas y secretos del pasado. A lo largo de la serie, Sanem y Can deben superar sus diferencias y aprender a confiar el uno en el otro para construir un futuro juntos. Lo que hace que Pájaro Madrugador sea tan divertida y adictiva es la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Su interpretación es fantástica, llena de humor y romanticismo. Además, la serie tiene un ritmo ágil y una trama llena de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el primer momento. Y aunque su relación se enfrenta a muchos obstáculos, siempre hay una segunda oportunidad para el amor. Vemos cómo Sanem y Can se separan y se reconcilian varias veces, aprendiendo de sus errores y fortaleciendo su relación. Pájaro Madrugador es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera, divertida y llena de esperanza. Y para terminar este recorrido por las series turcas que nos hacen creer en las segundas oportunidades, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una historia muy conmovedora, Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie nos presenta a Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una extraña propuesta para salvar a su familia de una deuda. Defne debe enamorar y casarse con Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y un poco arrogante, a cambio de una gran suma de dinero. Defne acepta la propuesta y comienza a trabajar como asistente personal de Ömer, con el objetivo de conquistarlo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Defne se enamora de verdad de Ömer, y su plan inicial se complica. Ömer, por su parte, también se siente atraído por Defne, pero desconoce la verdadera razón por la que ella está cerca de él. A lo largo de la serie, Defne debe lidiar con su conciencia y decidir si confiesa la verdad a Ömer o sigue adelante con su plan. Amor de alquiler es una serie que te hace reflexionar sobre el amor, la honestidad y la importancia de seguir tu corazón. Los personajes de Defne y Ömer son muy complejos y están llenos de matices. Vemos cómo luchan contra sus propios demonios y cómo intentan encontrar la felicidad, incluso en medio de las mentiras y los engaños. Y aunque su relación empieza con una mentira, la serie nos muestra cómo el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Amor de alquiler es una serie que te atrapa desde el primer momento con una historia original, personajes entrañables y un mensaje inspirador sobre el poder del amor. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este recorrido por las series turcas donde el amor renace y las segundas oportunidades son posibles. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto historias de amor que superan obstáculos, relaciones que se reinventan y personajes que aprenden de sus errores. Y es que al final de eso se trata la vida, de aprender, crecer y darnos una segunda oportunidad para ser felices. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para su próximo maratón de series turcas. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas sobre segundas oportunidades. Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus recomendaciones.
Y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla también. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.